Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro. Al fin, viernes, hoy es 24 de agosto. Revisemos lo más importante de la jornada en caliente. Al Consejo de Participación Ciudadana no se le pasa uno. En días pasados, anteayer, destituyeron al Corcho Cordero. Ayer le tocó el turno, en cambio, a 9 jueces de la Corte Constitucional. Ellos tendrán 3 días para impugnar la decisión del Consejo. En otro tema, Ecuador se sale de la ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, debido a la falta de voluntad política en cuanto a la crisis migratoria de Venezuela. El canciller José Valencia anunció ayer esto. En otro tema, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó la inocencia de los implicados en el asesinato de David Romo. Van a investigar ahora a jueces, a fiscales y policías que han intervenido en el caso por presuntas irregularidades. Ayer nosotros en La Posta sacamos un informe especial sobre este caso, donde mostramos las irregularidades, contradicciones de las versiones de la policía. No se pierdan este reportaje, mírenlo, ayer lo publicamos, es una excelente investigación de Ana Gabriela Oquendo con la producción y la postproducción de Gabriel Andrade. Esto es todo por el momento en este segmento de En Caliente. Quiero anunciarles que hoy tenemos la entrevista con el señor Manuel Cosíos, padre de Edison Cosíos. Si ustedes recuerdan este caso o no, ya les explicamos. En breve, quédense aquí para la entrevista. Gracias amigos por quedarse aquí en la entrevista. También queremos agradecer a Sweet and Coffee y a Hyundai, nuestros auspiciantes. Tenemos el gusto de contar ahora con el señor Manuel Cosíos. Él es padre de Edison Cosíos. Bienvenido, señor Cosíos. Muchísimas gracias, señorita periodista. Él es padre, como les había adelantado, de Edison. Un joven que fue gravemente herido en una protesta en el 2011, en el 15 de septiembre del 2011. ¿Qué pasó ese día, señor Cosíos? ¿Cómo cambió la vida de su familia? Gracias por el espacio que nos da a nosotros como familia, poder contar la situación como nosotros vamos viviendo a partir del 15 de septiembre del 2011, que cambió totalmente nuestra vida dentro del entorno familiar a una vida crucificada de dolor que la vivimos actualmente. Vamos ya para los 7 años de tenerlo a mi hijo postrado en una cama, en estado vegetativo, con el 100% de discapacidad. Para nosotros como familias, como padres, francamente lo que cometieron con mi hijo, este crimen de Estado, es bastante doloroso de ver todos los días cómo mi hijo va agonizando. No es que ha pasado el tiempo, que incluso
Muchos se han olvidado del caso del estudiante Mejía, que por el tiempo que ha pasado. Señor Cosíos, recordemos qué pasó con este estudiante del Colegio Mejía en esta protesta hace casi 7 años, para los que no se acuerdan mucho o por ahí tienen un recuerdo vago del asunto. Cuéntenos qué pasó ese día. El día jueves 15 de septiembre del 2011, los estudiantes del Colegio Mejía estaban en todo el derecho de protestar por el bachillerato unificado que hubo por parte del gobierno que se implementó para los estudiantes. Los estudiantes del colegio ya se recogieron, estuvieron en el interior del colegio después de las manifestaciones que hubieron. Ingresó un ex miembro de la Policía Nacional a los interiores del colegio e intencionalmente se disparó con una bomba lacrimógena a mi hijo directamente. Fue directamente porque se comprobó cómo fue lo que se le disparó, impactándole en la cabeza. Con esto dejándole totalmente en estado vegetativo hasta la actualidad. Se lo llevó a los hospitales Eugenio Espejo, al Hospital de los Valles, nos han dado el apoyo, pero desgraciadamente el estado como quedó no permite de que mi hijo vuelva a levantarse de la cama donde él actualmente vive. Cuéntenos cómo quedó su hijo después de esta bomba que fue impactada y cuál es el estado actual de él de salud. Ya, mi hijo quedó después de lo que recibió este impacto de la bomba en su cerebro, quedó totalmente destrozado, digámoslo así, porque el diagnóstico de los médicos es estado vegetativo persistente. El 8 de marzo del 2012, mi hijo salió del Hospital de los Valles, nos dieron el alta de ahí. Lo que nos indicaron los médicos es de que lo llevásemos a la casa. ¿Para qué? Para que tenga un espacio con la familia, porque prácticamente eran los últimos días de vida que mi hijo tenía. Eso es lo que nos dijeron los médicos del Hospital de los Valles. Entonces nosotros, eso fue lo que hicimos, llevarlo a mi hijo a la casa. Pero mire, nosotros somos creyentes en Dios y la voluntad de Dios es la que prevalece. No fue lo que dijeron los médicos, pero nosotros hemos luchado como padres, como familia, hemos luchado ante el Ministerio de Salud para poder conseguir los medicamentos, para poder conseguir la atención médica, porque esto fue un crimen, es un crimen de Estado. Y además de un crimen de Estado, pues todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a la salud. Entonces nosotros, desgraciadamente, en nuestro país, tenemos que implorar, tenemos que rogar a que la salud se pueda llegar al paciente. En este caso, nosotros tenemos que estar golpeando las puertas en el Ministerio de Salud para que se le pueda dar la atención que mi hijo necesita para poderle dar una calidad de vida. Señor Cosíos, ya vamos a ir al Ministerio de Salud. Quisiera saber primero cómo es la cotidianidad con su hijo, quién lo atiende, a cargo de quién está, qué cuidados necesita este momento que está en la casa. Mi hijo... Y perdón que le interrumpa, vamos a pasar un par de fotografías que tenemos de Edison Cosíos y su estado actual, gracias a una compañera, una colega fotoperiodista, Yana Benalcázar, que nos facilitó esas fotografías para mostrar, mientras usted nos cuenta cómo es la cotidianidad de su hijo. El labor que nosotros hacemos en el cuidado de mi hijo son las 24 horas y todos los días del año. Para nosotros, para mi esposa, no hay un descanso, no hay un momento en que nosotros podamos salir a relajarnos, porque nosotros tenemos que estarlo cuidando. Empezamos desde la mañana con el aseo, en la preparación de sus alimentos, porque él come con un intervalo de 3 horas las 24 horas del día. Se le da el desayuno a las 7 de la mañana, que es un concentrado de las vitaminas, de todas las proteínas que él necesita para el desarrollo de él, e inclusive para el cuidado de su piel, porque el no estar él en movimiento, su piel tiende a presentar escaras.
pero nosotros tratamos a través de los alimentos que él recibe de una yeyunostomía, porque él no come por su boca, él no come una gastro directamente al estómago, sino es una yeyunostomía, que es una sonda directamente al intestino donde se lo alimenta. Esta alimentación que mi esposa le prepara, porque mi esposa es la que pasa en la casa con él y también está bajo el cuidado de unas licenciadas enfermeras las 24 horas, esta alimentación que se le da es bastante, digámoslo, que tenga de todo para que él pueda de su intestino, el cuerpo de él pueda asumir, recoger lo que le beneficie. Entonces nosotros, mire, tenemos que estar viendo en el manejo, en la terapia física de él, para poderle nosotros ayudarle en el cuerpo para que él tenga movilidad. Es una tarea tan fuerte, es un trabajo de que mi esposa, con la ayuda de las enfermeras, tiene que hacerlo día a día, momento a momento, para que él pueda, en algo nosotros también podamos ayudarle a que su cuerpo tenga la movilidad, para cambiarlo de postura para que él no venga a escararse. Entonces es sumamente tan difícil el entorno que a nosotros estamos pasando en la familia. Yo tengo 2 hijos más, a los cuales hemos tenido un poco de descuidarnos. ¿Por qué? Porque la atención de mi hijo para nosotros ha sido bastante importante de ayudarlo en este momento que Edison necesita de nosotros. Manuel, ¿qué le ofreció el Estado ecuatoriano después de lo ocurrido con su hijo Edison? En el periodo del expresidente Correa, él nos manifestó de que lo que se cometió con mi hijo fue un crimen de Estado y que el Estado está en toda la responsabilidad de darnos, de cuidarlo, de proveer de todo lo que él necesita. Verdaderamente el Ministerio de Salud sí nos está dando, pero como yo le comenté anteriormente, esto para nosotros es también un desgaste, porque nosotros tenemos que estar pidiendo, tenemos que estar, incluso lo digo, mendigando, porque es así, porque el Ministerio de Salud debería de estar pendiente de todo lo que se necesita para poder suministrarle, para poder ver la atención médica, que es lo que necesita con especialistas, porque también no es solamente el neurólogo, sino también tiene otros enfermedades, digamos. Son especialistas que se debería dar, pero eso no lo hay inmediatamente. Entonces, ¿cómo es mendigar al Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que ellos les dan mes a mes, al año? ¿Cuál es la ayuda que les brinda o qué es lo que les da el Ministerio de Salud? Y cómo usted, explíqueme esta parte el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud nos ayuda en lo que es la atención médica, lo que es los médicos, lo tenemos, pero como yo le digo, tenemos que rogarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que llamar y muchas de las veces no los hemos atendido inmediatamente. Edison, mire, le pongo un ejemplo, él no puede decir, no puede hablar, decir, a mí me duele esto, presenta, amanece, el cuadro de él en cualquier momento puede cambiar. ¿Y cómo se nota él cuando tiene un cambio, por ejemplo, de temperatura? Entonces nosotros, al momento de que él se ve de que existe este cambio en él, tenemos que hacer exámenes de laboratorio. Ahí es lo que el ministerio debería digámoslo así, tomar una muestra, inmediatamente llevarlo y hacerlo. Pero ¿qué ha pasado muchas de las veces? Y esto lo hemos pedido, que se ha tomado la muestra, pero hay esa lentitud, hay esa burocracia en de que ha llegado la muestra al laboratorio y prácticamente la muestra ya se ha caducado, ya no está en las condiciones que se pueda hacer el examen. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que de nuestros recursos hacerlo en un laboratorio particular para poder saber qué es lo que mi hijo le está aconteciendo en ese momento. Manuel. Esa es la situación que el Ministerio de Salud
no nos atiende de manera inmediata. Manuel, en cuanto a costos, el Ministerio de Salud, en una versión recogida por el portal web Plan B, estima que gastan al año $140,000 de Nedison. ¿Es eso verdad? ¿Es tan costoso el tratamiento? Nos hicieron llegar también del Ministerio de Salud, en verdad, se ve, y eso es una pena, de que el Ministerio de Salud haya publicado esto, de que una atención tan cara y que la atención estaba inmediatamente, de que todo teníamos al día. No es así. En este informe que se vio, que se pasó en las redes, que sacó el Ministerio de Salud, se nos ponía en verdad lo que usted dice. Nosotros, de que tengamos una estimación de cuánto se gaste de esa dimensión, no lo tenemos, pero tampoco puede llegar a eso. No es que se gaste en esa cantidad de que el Ministerio de Salud lo dice. ¿Y usted tiene una estimación de cuánto gastan al mes en Nedison? Nosotros más o menos lo que gastamos en la alimentación, en lo que le he manifestado, en gastos inclusive de medicación, en gastos de hacer exámenes fuera del alcance que está del Ministerio de Salud, hemos estimado más o menos un aproximado de unos $1,500 a unos $1,800 mensuales. En lo que se nos va es la alimentación. La alimentación y una medicación que la estamos trayendo del exterior. Una medicación que nosotros la venimos pidiendo al Ministerio de Salud. ¿Y qué les dicen? En el Ministerio de Salud, esta medicación dentro del cuadro de las medicinas no lo hay. Ya lo venimos luchando más o menos como unos 2 años. Lo hemos pedido que el Ministerio de Salud lo traiga tal vez a través de la embajada. ¿De dónde lo traen? De España. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos una conexión, digámoslo así, un familiar que nos hace el trámite para poderlo traer. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio de Salud? Que está buscando es un proveedor. ¿Por qué? Porque este medicamento aquí para el consumo no es de muchos pacientes, no hay muchos pacientes que lo puedan consumir. ¿Y Edison puede esperar a que el Estado encuentre ese proveedor y lo traiga algún día? Esa es la pregunta de nosotros, eso es lo que el clamor de nosotros, ahí está lo que yo le he dicho, la mendigación de nosotros. Hemos mandado 4 cartas al señor presidente Lenin para poderle explicar, para poderle pedir. No es que nosotros tengamos los recursos para poder seguir comprando esta medicación. Soy el único que yo trabajo, mi esposa no trabaja, ella está enferma. Pero desgraciadamente no hemos tenido todavía esa apertura, pero sí hemos tenido un acercamiento con el asesor del señor presidente, le hemos explicado esto, de que el Ministerio de Salud vea la manera cómo pueda comprarlo. ¿Cómo pueda traerlo esta medicación? Yo sé que no lo hay, no es que no nos quiera dar, sí, desgraciadamente está fuera del cuadro del Ministerio de Salud, pero ya ha pasado mucho tiempo y el Ministerio debería ver la forma cómo comprarlo. Es verdad que no hay muchos pacientes que lo puedan consumir esta medicación y no se lo puede cambiar porque el neurólogo ha visto la manera de cómo cambiarlo por otra medicación, no lo ha hecho porque no son pacientes que deben de consumir esta medicación por la espasticidad que tienen a su cuerpo. Entonces, mire, todo esto ha agotado más de ver a nuestro hijo padecer. Esto también es un desgaste psicológico, es un desgaste de nosotros, de implorar de esta manera, de rogar que el ministerio haga esto, que nos ayude. Encima más la situación económica de mía en el tema laboral, me encuentro mal. Cuéntenos, ¿usted trabaja en Fabrec? Yo trabajo en la empresa Fabrec. Hasta el momento, hoy 24 de agosto, no nos pagan los mensuales, las remuneraciones desde el mes de mayo, ni el 14º. Entonces, para mí y para mi familia, esto francamente es lamentable estar día a día a la esperanza que cuando nos pagan, que qué hacemos.
una empresa que francamente está dentro de lo que el gobierno ha dicho que es una austeridad de las empresas que están mal, que hasta el 2021 francamente se liquidará. Entonces eso es lo que nosotros hemos conversado en este tema, de que el gobierno me ayude de alguna manera. Yo no me puedo quedar sin trabajo. Manuel, ¿qué espera usted en concreto del Estado? Yo espero, y la esperanza de nosotros es de que el señor presidente, yo sé que a través de este espacio, de estos medios, él nos está escuchando, él se enterará de que él nos atienda. Yo sé que es difícil la agenda de él, pero a más de yo contar esto aquí, yo lo que quisiera es de que el señor presidente nos haga una visita, y una cosa es verlo a mi hijo cómo está en la cama, cómo está postrado, y otra cosa es comentarlo, decirlo. Son los cuadros muy diferentes, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no tienen el mismo pensamiento o la misma manera de ver, la misma imagen, de verlo presente, que como yo lo estoy contando. Entonces yo lo que quisiera y le pido al señor presidente es de que nos ayude, de que nosotros estamos abiertos a un diálogo, a ver la manera cómo podemos nosotros arreglar, de que no se descuide, de que la atención médica, la atención de parte del Ministerio de Salud sea constante, de que si él necesita un médico, hacer exámenes, lo haya, pero lo haya inmediatamente, no como en verdad lo que usted acabó de decir. Yo no le puedo decir a mi hijo, ve, sabes que mi hijo no me paga, el ministerio no nos da, espérate, ya te vamos a dar esto, o ya te vamos a llevar al médico. No, él necesita este momento. En este momento mi hijo lo que está diciendo, ayúdenme, no podemos decirlo después. Entonces mi pedido al señor presidente es que nos ayude, y ojalá él nos pueda visitar, como dijo el mismo señor expresidente. El presidente Lenín Moreno será para ustedes una madre, porque él también sabe cómo él está viviendo, él también sabe de la situación. Entonces para nosotros fue tan halagador eso, y una esperanza que la tuvimos de que el señor presidente nunca nos va a desamparar. Pero desgraciadamente en los últimos meses, o en los principios del mes de su gobierno, nosotros tuvimos muchas dificultades en lo que fue en el tema de salud. Por eso nosotros buscamos el acercamiento con el señor presidente, y lo seguiremos buscando, golpeando la puerta, para que él nos ayude, para que él no se descuide de la atención de mi hijo, porque Edison necesita en este momento. Edison tiene vida, y nosotros como padres vamos a luchar hasta lo último, vamos a luchar, vamos a pedir, vamos a golpear las puertas para poderle dar a mi hijo lo que él necesita, darle una calidad de vida para que él se sienta bien, para que él en la vida que él tiene podamos mitigar algún dolor, algún sufrimiento, cansancio que él esté pasando. Porque si lo tenemos de un lado, a lo mejor él esté cansado, pero ¿cómo nos puede decir, ya cámbienme, pónganme de otro lado? Simplemente es el sentirnos nosotros como personas vivas que estamos, ponernos en el lugar de él. A lo mejor estará cansado, hagamos de esta manera, vamos a ponerlo de otro lado. Esa es la manera que yo le pido al señor presidente, al Ministerio de Salud, que nos ayude. En el tema laboral, que también me ayude, porque yo no me puedo quedar sin trabajo, sin los ingresos, cómo llevar a mi hogar, porque yo tengo que ver por la alimentación de mi hijo, por la alimentación de los que estamos en la casa, y muchos gastos más que tenemos, como le comenté, de la medicación que la estamos trayendo del exterior. Le agradezco mucho, señor Cosíos, por estar aquí, por contarnos un poco la cotidianidad y los problemas que está teniendo su hijo y la familia en general. Amigos, quédense seguimos con la entrevista. No les anuncié al comienzo, pero también está el doctor Wilson Camino, que es abogado de la familia. Entonces vamos a conversar con él también sobre las implicaciones legales de este caso. Muchas gracias, señor Cosíos.
seguir conectados y bueno, damos la bienvenida al doctor Wilson Camino. Él es abogado de la familia de este caso de Edison. Doctor Camino, cuéntenos cuál ha sido la lucha legal en este caso de Edison Cosíos. Buenos días, señores y señoras. Sí, primeramente tenemos que indicar de que, como ya lo mencionó el señor Manuel Cosíos, es una lucha primero de valentía, digo yo, de ejemplo a la ciudadanía por todo ese esfuerzo que ellos hacen por encontrar lo mejor para su hijito Edison Cosíos. Tenemos que indicar de que una vez que salió la sentencia de Corte Nacional de Justicia, que fue que le confirmaron la condena en el sentido de señor policía Salazar, que fue el que resultó responsable de este ilícito. A partir de allí es que se han planteado varios mecanismos legales para poder hacer efectivo sobre todo lo que se refiere a la reparación que debe hacerse en este caso a Edison y su familia a través de las demandas pertinentes, como en este caso tenemos que mencionar es la demanda contra el Estado por la lesión que él tiene. Doctor, vamos por partes. Vamos primero resolviendo el tema del teniente Hernán Salazar. Él fue declarado culpable por la agresión a Edison Cosíos. Se le condenó a 5 años, ya cumplió esa pena, tuvo una indemnización. Cuéntenos más sobre eso. Ya, una vez que él fue sentenciado primero por el Tribunal de Garantías Penales, se apeló, fue a la Corte Provincial, allí le cambiaron de tipo penal a unas lesiones, lo que estaba como intento de asesinato. Posteriormente va a la Corte Nacional y en realidad allí le califican como un delito de lesiones y mandan a pagar como una reparación integral de $100,000. Esta situación, ante esta situación se hizo una demanda al señor ex policía Salazar de insolvencia para que él pueda acudir y cancele ese valor que se mencionó. Ante esa situación, lamentablemente, él no ha cancelado ese valor. Seguimos en el juicio civil, ya se estableció una insolvencia provisional, se mandó a oficiar a la Fiscalía para que se investigue la quiebra fraudulenta. El señor fiscal está investigando sobre este delito, y eso está en indagación a fin de que de la investigación que se establezca, nosotros pretendemos que se dé las presunciones y se abra la instrucción fiscal sobre ya una quiebra, un delito de quiebra. ¿Pero él cumplió la pena impuesta, los 5 años o no? No. Él se benefició de su prelibertad, que es prácticamente la mitad de la pena, y prácticamente él no cumplió toda su condena, sino se acogió al beneficio de la prelibertad. Pasó la mitad del tiempo y ahora está libre, pero no ha cancelado ningún valor que ordenó el sentencia juez. Perfecto. Ante esta situación, ya como le digo, se está siguiendo ahora una investigación en Fiscalía sobre la quiebra fraudulenta, que está eso investigándose por parte de la Fiscalía. Entonces, ¿qué investigaciones están abiertas al momento o qué pedidos están al momento sobre este caso? En este caso del señor Salazar, se está investigando por parte de la Fiscalía la quiebra fraudulenta. Es decir, que él, teniendo bienes, los vendió, los dispuso para otra persona a fin de que se establezca que él no tiene ningún bien para poder pagar ese valor que se estableció de los $100,000. Nosotros creemos que esos bienes fueron establecidos, fueron llevados tal vez a otras personas o escondidos. Entonces el fiscal está investigando ello para establecer si hubo una, como le dije, quiebra fraudulenta, por lo tanto habría otra posible sanción por ese otro tipo penal. Doctor Camino, ¿por qué demandan al Estado ecuatoriano?
Particularmente se demanda al Estado ecuatoriano porque Edison Cosíos tiene una incapacidad física y mental del 100%, producto del hecho ocurrido el día jueves 15 de septiembre de 2011, cuando él era un estudiante del Colegio Mejía, un estudiante en ese tiempo de 17 años, un chico joven, lleno de vida, de vigor, donde prácticamente se ocurrió por parte de un agente estatal, en este caso un policía, una lesión a su vida, a su ser, que le ocasionó que él esté en ese momento en estado vegetativo. Ahora, ¿por qué sale esta demanda? Porque el artículo 11 de la Constitución establece que el Estado, a través de sus funcionarios públicos, si dan un servicio malo, podrán pedir las personas que tengan lesión, hacer un juicio al Estado por un mal servicio y se ve la vía expedita de la acción contenciosa que hicimos en un primer momento, a fin de que al existir una lesión, el Estado mismo repare o por dar un mal servicio. En este caso tenemos que mencionar que de parte del Estado se ha establecido ya que fue un agente estatal, un policía, el que atentó contra la vida de un ciudadano ecuatoriano, en este caso Edison, que recordemos que él tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos. Eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes conocen que los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios de la juventud, es importante, protege como un grupo vulnerable a los jóvenes, y eso establece el mismo artículo de la extensión prioritaria de la Constitución a todos los jóvenes, a todos los menores de 18 años, y Edison se encontraba en ese ámbito de vulnerabilidad, al ser una persona, en ese caso adolescente, y el Estado tenía que proteger esa vida, pero lamentablemente no lo hizo, atentó contra su vida porque Edison se encuentra en un estado vegetativo. Doctor, cuéntenos en qué estado está esta demanda. La demanda se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo la demanda de responsabilidad objetiva del Estado, es decir, que se refiere sobre todo a una reparación que el Estado debe hacer al señor Cosíos y a su familia a través de una indemnización. Se presentó la demanda, pero en la demanda se estableció que se ha presentado fuera del término porque prescribió la acción según los señores jueces de lo contencioso para demandar. Cuestión esa que es respetuosa, pero que no la compartimos. ¿Por qué? Por un sencillo criterio de eso, señorita periodista. El momento en que sucedieron los hechos, es decir, el 15 de septiembre de 2011, había una presunción de una responsabilidad del señor Salazar, policía hoy sentenciado. En ese tiempo, él estaba investigado y tenía su presunción de inocencia. Claro, ¿cómo podíamos nosotros demandar en ese momento cuando no estaba establecido si era o no un agente estatal el responsable de este hecho? Se fueron dando los juicios penales y recién en el mes de marzo del 2013 es que la Corte Nacional de Justicia confirma la sentencia de que él es el responsable. Ahí se establece que al ser el responsable, por lo tanto, se menciona que él fue parte del Estado al ser un policía. Lógicamente, entonces desde ahí queda abierta ya la posibilidad de nosotros presentar una demanda contenciosa a través de allí, a través de esa sentencia de Corte Nacional. ¿Por qué? Si presentábamos antes, el señor todavía estaba con su presunción de inocencia. No podíamos demandar a alguien que todavía no estaba con una sentencia ejecutoriada. O sea, es una cuestión que a nosotros nos parece de lógica, pero el momento que se da la sentencia de casación que confirma su responsabilidad, entonces desde ahí podemos ver que desde ahí ya se ha establecido que fue un agente estatal el responsable de este hecho. Es lo que se da a través de la sentencia de Corte Nacional de Casación del mes de marzo de 2013. Desde el marzo de 2013 dice la ley en el artículo 306, numeral 3 del COGEP, que hay un plazo de 5 años para interponer la demanda. Nosotros hemos puesto la demanda dentro de los 5 años, pero sin embargo el Tribunal Contencioso, de una forma que nosotros respetamos, nos dice que
ha operado la prescripción, porque debía haberse demandado a partir del 15 de septiembre del 2011. Es una cuestión que nosotros respetamos, pero no la compartimos. ¿Y qué van a hacer ahora entonces? Se declara prescripción de la acción por parte del Tribunal Contencioso. Nosotros le pusimos un recurso de casación porque consideramos que es un error de derecho al establecer que el acto debe contarse desde la fecha de casación, porque ahí se estableció que es un agente estatal el responsable de las lesiones a Edison. Se declaró esa prescripción, pusimos la casación, se ha negado ya se ha inadmitido el recurso de casación por la Sala Contenciosa de la Corte Nacional de Justicia desde hace unos días que salió esa inadmisión. Desde allí tenemos 20 días para proponer la demanda de la acción extraordinaria de protección. Nosotros tenemos estos 20 días para poner la acción extraordinaria de protección porque consideramos que se han vulnerado derechos constitucionales, en este caso una falta de motivación de la sentencia en el aspecto que ya le indiqué anteriormente. Esa acción de protección es importante porque allí el juez constitucional establecerá si hay o no esa vulneración al derecho constitucional del debido proceso en esa resolución de admisión, para establecer si declaran la nulidad de esa inadmisión y darnos la oportunidad de que en este caso el Tribunal Contencioso vuelva a conocer el caso y resuelva sobre todo el fondo del caso. Porque el fondo del caso no es la prescripción de la acción que dice que por el transcurso del tiempo no se ha dado. El fondo del caso es ver si el Estado es o no responsable de las lesiones de Edison Cosillo, que tiene el 100% de discapacidad y que está en estado vegetativo. Ese fondo del caso es lo que no se ha resuelto todavía. ¿Por qué? Porque no se ha permitido que el Estado, a través de, en este caso, los organismos judiciales, establezcan si hay o no responsabilidad del Estado. Eso no está resuelto. Por lo tanto, si la Corte Constitucional, en caso no consentido, establece que hay vulneración, tendrá que el contencioso administrativo darnos la oportunidad para demostrar que el Estado incurrió en esa lesión. Caso contrario, si es que en la Corte Constitucional no se inadmitiera esta acción extraordinaria de protección, dice la Convención Americana de Derechos Humanos que tenemos 6 meses desde la supuesta negativa la inadmisión en Corte Constitucional para demandar, en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ya un juicio contra el Estado. Entonces, por un crimen de Estado que nosotros consideramos. Entonces, ¿ustedes piensan acudir a organismos internacionales? Tenemos que indicarlo que sí, porque primeramente que esto es un derecho de Edison y de su familia. ¿Por qué? Porque si llegase a ser el momento de que no se encuentra solución en el Estado ecuatoriano, Ecuador, a ser suscriptor de estos tratados de derechos humanos, establece que toda persona que se sienta afectada en vulneración de derechos humanos puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer valer sus derechos de que no han sido respetados en el país de origen, en este caso Ecuador, y será una vía internacional que nos franquea la Comisión Americana de Derechos Humanos para poder proponerla. Ahora bien, nosotros lo que queremos, y siempre lo hemos dicho, como ya mencionó el señor Cosillos, es un diálogo, porque lo que queremos es ahora que se solucione la situación de Edison, porque él necesita en este momento. Porque, claro, sabemos cuánto demoran estos juicios internacionales, que no es nuestra idea dilatar el proceso, ir a esos organismos cuando se puede llegar a un acuerdo pacífico, que dice la misma convención, amistoso con el mismo Estado ecuatoriano, sin necesidad de llegar a los organismos internacionales de derechos humanos. Eso es lo que pretendemos. ¿Por qué es eso? Porque Edison necesita hoy. Los juicios internacionales son largos y Edison necesita día a día su medicina, sobre todo su atención médica, que no se puede dejar. Es más, señorita, como usted escuchó del señor Cosillos, él necesita una medicina que traen de otro país. Usted lleva el caso alrededor de 3 años, me comentaba. Sí, así es. Y en estos 3 años, ¿usted tendría la esperanza de este diálogo para que Edison tenga lo que necesita lo más rápido posible? Nosotros creemos en la justicia ecuatoriana. Como ecuatorianos que sabemos que Dios y la justicia prevalecerán, porque es así.
nosotros quisiéramos que se entablare una mesa de diálogo con el señor gobierno, con la familia Cosillos, para llegar, como dije, a una solución amistosa, porque ahora es que necesita Edison. Los juicios son un mecanismo que la Constitución y la ley lo franquea, pero si se puede solucionar antes, es mucho mejor por el bienestar de un ciudadano ecuatoriano. Porque, fíjese, si Edison no es atendido en su salud, hoy puede desmejorar día a día. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que, ahora que Edison está necesita la ayuda del gobierno, se lo haga. Después, señorita periodista, por más que vayamos a los organismos internacionales y se reconozca, si Edison ya no está, no tiene un sentido ni siquiera la demanda, aunque es una cuestión de justicia, pero es el momento de hoy que necesitamos que se abra el diálogo, se abra esa cuestión amistosa, porque al final todos ganaremos si es que llegamos a una solución amistosa con el Estado ecuatoriano, porque eso es de personas que nos gusta dialogar, que nos gusta llegar a acuerdos lo más rápido. Incluso recordemos que la misma Constitución establece que hay mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como son esos diálogos, esas conciliaciones, estas mediaciones, y nosotros estamos dispuestos a ello. Esta situación judicial es solamente para no quedar estancado el caso, pero el momento que el gobierno hable con la familia Cosillos, nosotros estaremos dispuestos a dejar allí, porque nuestro propósito único es defender los derechos humanos de Edison. Nada más nos llama a seguir luchando, más que los derechos humanos de Edison, que queremos que sean solucionados lo más pronto posible. Que así sea. Le agradezco mucho, doctor Camino, por estar aquí, exponiéndonos también el caso, los avances y lo que esperan del Estado. Bueno, amigos, les agradezco mucho por estos 7 días seguidos conmigo. Anderson Boscan ya regresa el lunes para los que le están extrañando con locura. Les agradezco mucho, tengan un buen fin de semana y conmigo nos veremos el próximo viernes.